Hola a todas y a todos, muy bienvenidas, bienvenidos a nuestra radio Región de Derechos. Bien, transcurridos los días 2 y 3 de febrero del año 2024, queremos hablar hoy día y tenemos invitada acá a Carolina Martínez. Carolina Martínez es doctora en Geografía, es académica del Instituto de Geografía de la Universidad Católica e investigadora del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, CIGIDEN, y Centro de Investigación SECOS. Dentro de su trayectoria destaca el trabajo por vincular la investigación científica con políticas públicas, labor que lleva adelante como directora del Observatorio de la Costa UC, que impulsa una ley de costas para la protección de los ecosistemas costeros en Chile. Tras los recientes incendios en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, desde CIGIDEN llevó a cabo la investigación sobre el impacto y los factores que incidieron en la gravedad de esta catástrofe que afectó a nuestra región. Para entrar en materia, Carolina, muy bienvenida, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y quisiera que pudiéramos hablar del contexto de la reciente emergencia por los incendios que nos afectaron los días 2 y 3 de febrero del 2024. Bueno, es un contexto que se relaciona mucho con la geografía de la costa de la región de Valparaíso, principalmente el Gran Valparaíso, que tiene por naturaleza un conjunto de cuencas costeras que tienen una característica y una dinámica bastante especial, las cuales se han ido también urbanizando a lo largo de las décadas y han ido dando una impronta y un sello a la manera de ocupar estos territorios complejos de habitar. Por lo tanto, se trata de un entorno natural y antrópico muy complejo, principalmente para la reducción del riesgo de desastre, pero también para la toma de decisión en general, como usted bien ya lo debe saber en muchos de los aspectos, para llevar ayuda, para generar elevación de la resiliencia, para gestionar de manera armónica y sostenible los recursos, pero también proteger la vida humana frente a desastres que sabemos son tan recurrentes en el país. Entonces no se trata de un marco geográfico tan sencillo, tan fácil de entender, porque hay una naturaleza de riesgo que se ha ido incubando con las décadas, pero también hay una impronta que tiene que ver con el sello que tiene Valparaíso y Viña del Mar, de ocupar estas laderas de cerros, de generar tejidos sociales muy diferenciados. En la parte alta de los cerros se ha ido también incubando el riesgo a través de los campamentos, pero también este incendio de alguna manera liberó una percepción errónea que teníamos quizá de la comuna, especialmente de Viña del Mar, de una ciudad jardín que se generalizaba a toda la comuna, pero en la cual se concentra casi el 50% de los campamentos que tenemos entre Valparaíso, Quilpué y Villa Alemana, que fueron las áreas más afectadas. Entonces, esta realidad incuba desastres. Este contexto geográfico se repite también en otros lugares del país, pero aquí hay un tema profundo de ordenamiento territorial, de relevamiento también de las cuencas costeras, las cuencas hidrográficas que son el soporte físico donde habita esta gente que tiene altos niveles de vulnerabilidad y que fue la que se afectó también en este incendio y probablemente se va a seguir afectando en otros eventos. Bueno, sin duda son muchas probablemente las lecciones que sacamos de lo que ocurrió recientemente. Y de repente uno piensa para atrás y piensa en el 27F del año 2010, de los incendios del 2014, de los incendios del año pasado también en Forestal Alto, que afectaron también a la comuna de Viña del Mar. Te quiero hacer una pregunta así en términos muy generales. ¿Están nuestras ciudades, están nuestras comunidades preparadas para enfrentar desastres de esta naturaleza? La verdad es que no, y uno bastante tajante, porque si eso fuese lo contrario, nosotros no estaríamos reconstruyendo cada 2 años eventos de diversa naturaleza. Nos pasamos reconstruyendo y eso también se confunde mucho con lo que se denomina fortaleza del chileno para poder recuperarse ante la adversidad. Pero no hay que confundir resiliencia con resistencia
o tosudez a veces también de las personas que por su percepción con el entorno o por falta de oportunidades o por una falta de guía del Estado, un rol más potente del Estado en cuanto a dirigir estas formas de ocupación y evitar esta incubación de desastres, no hemos aprendido mucho, porque también, tomando el mismo caso del terremoto de 2010, que yo también viví de cerca y estamos monitoreando hasta el día de hoy, el cómo se hizo la reconstrucción, planes maestros de reconstrucción que fueron desarrollados a nivel central, que fueron pensados desde Santiago para territorios muy diversos de dos regiones principalmente afectadas, la región del Biobío y del Maule. Reconstruimos en las mismas áreas afectadas por el desastre y si volviera a suceder un evento similar, tendríamos que lamentar las mismas o más consecuencias negativas que ocurrieron durante el evento de 2010. Entonces no nos podemos pasar la vida reconstruyendo por aluviones, por tsunamis, por terremotos, y ahora especialmente en incendios, que van a ser eventos que se van a seguir presentando debido a la sequía, a la variabilidad climática, pero también al cambio climático, pero principalmente por la ausencia de medidas más robustas que tienen que ver con las formas de ocupación, tanto formales como no formales. Hay un rol de los instrumentos de planificación que tampoco ha sido muy fuerte. Los planes reguladores no se están actualizando en función de las dinámicas sociales, van mucho más lento que el crecimiento urbano, que las transformaciones territoriales que tienen las ciudades, con fuerte concentración en la costa. Con fuerte dependencia también de las funciones de los ecosistemas marino-costeros, y estamos cada vez viendo nuestras áreas metropolitanas que están en la costa más densificadas, más desbordadas respecto de campamentos, y eso va produciendo brechas sociales, va produciendo inequidad, construye vulnerabilidades. Y por supuesto no va de la mano con estos objetivos ODS que estamos tratando de impulsar en gran parte del mundo. Entonces se habla mucho de sustentabilidad, pero la transformación hacia la sustentabilidad tiene que ir acompañada de políticas fuertes, de medidas también de planificación territorial que sean capaces de frenar incoherencias, como pasa ahora en esta relación sociedad-naturaleza, de frenar también el extractivismo, de frenar formas de acumulación, principalmente de capital, que no nos sirven en estos momentos, pensando en estos nuevos modelos de economía de la biosfera. Y necesitamos también integrar a las comunidades en estos procesos de transformación. Y estas medidas tienen que ser fuertemente descentralizadas, porque si todos los procesos de reconstrucción van a venir del gobierno central, sin considerar las singularidades de los territorios y de sus vocaciones, de sus identidades territoriales, las transformaciones sostenibles son un tremendo desafío y difícilmente pueden concretar cambios que necesitamos sean rápidos, que sean efectivos, pensando en los desafíos de cambio climático que los tenemos ahora ya a la vista. Tú hiciste un planteamiento que es bien interesante, porque en el fondo estaba pensando en David Harvey, que es un geógrafo muy notable, ¿no? Que es un geógrafo británico que habla del patrón de acumulación por desposesión en el ámbito de los bienes naturales comunes. Yo soy un asiduo lector de Harvey. Me gustan mucho sus planteamientos, y ese patrón de acumulación por desposesión en el ámbito de los bienes naturales comunes, agua, naturaleza, tierra, se expresa con mucha brutalidad cuando este patrón de acumulación está asociado directamente al extractivismo, ¿no es cierto? A pensar de que podemos hacer lo que queramos con la naturaleza, a pensar de que podemos extraer de forma ilimitada en circunstancias de que tenemos bienes naturales que son finitas, ¿no? El agua es finito, la tierra es finita, y por tanto ese planteamiento que hacen me hace muchísimo sentido. Y en esa misma dirección, ¿cuál es el rol que hoy día tienen los investigadores de CIGEDEN y otros centros en materia de levantar datos que permitan contribuir no solamente a la reconstrucción, sino a la deconstrucción de nuevas ciudades, a la deconstrucción de una mirada que tenga que ver no solo con sustentabilidad, sino que tenga que ver con sostenibilidad? O sea, que conjugue esa unidad dialéctica entre sustentabilidad y sostenibilidad, que tendemos muchas veces a confundir lo que es sustentabilidad y lo que es sostenibilidad. Sí, bueno, es de lo más interesante, y en realidad lo que nos motiva
Sigiden es un centro que está al servicio de la reducción de riesgo de desastre, principalmente la construcción de elementos de resiliencia, pero también entender los factores que construyen vulnerabilidad. Y eso es un aspecto muy complejo que tiene que ver con visiones, con modelos económicos, que a propósito este modelo económico extractivista por supuesto nos ha hecho muchísimo daño. Tenemos una crisis hídrica que en gran medida es un problema de gestión de cuencas, y también tenemos unas apropiaciones de bienes comunes como son los ecosistemas marinos costeros, que en todas las civilizaciones del planeta donde se ha ido construyendo sociedad sustentable de alguna manera en el mundo, se han reconocido como bienes comunes, como parte del dominio público. Sí. Y en Chile no tenemos esa condición, y las playas, los humedales, los campos dunares son objetos de minería de arenas. Es como una extracción por parte de un ecosistema que es un todo, que se conecta con la cuenca, que tiene un impacto en el océano costero, y nos llenamos de convenios internacionales y de figuras de protección de los océanos cuando no estamos entendiendo ese sistema interconectado que es la cuenca, la costa y el océano. Entonces, esto de entender de manera parcelada y de no respetar estos espacios de cohabitar, donde estos bienes comunes tienen un sentido y tienen una filosofía pensada desde los pueblos fenicios, desde hace cientos de años, pero que en Chile por tradición, por filosofía también muy enmarcada en el modelo neoliberal, en el capitalismo principalmente, se ha ido dejando de lado los tremendos, hablando desde la economía, los tremendos servicios ecosistémicos que proveen, pero que ya no tiene sentido. No tiene sentido porque nos estamos afectando, estamos construyendo vulnerabilidades, estamos a punta de reconstrucción y de desastre, no estamos propiciando un buen vivir, y eso tiene mucho que ver con cómo nos posicionamos respecto de estos bienes comunes. Y en ese sentido la ciencia tiene un rol y una responsabilidad social que no siempre se ha entendido, porque desde el punto de vista de la tradición de la investigación hemos estado muy centrados en hacer paper y en tener indicadores de impacto y competir con el hemisferio norte, y nos hemos olvidado del espacio circundante y de la realidad que nos llama a proveer de evidencia científica para mejorar la vida de las personas. Y ese rol social se está replanteando, hay una reflexión profunda ahora en las universidades, se está pensando en una tercera revolución de las universidades, más allá de la enseñanza, de la investigación, ahora se piensa en la vinculación con el medio, pero en el concepto mejor entendido, de que la ciencia está al servicio de la sociedad para impulsar transformaciones sostenibles e impulsar un buen vivir. Más bien un desarrollo integrado del ser humano, un desarrollo desde lo espiritual y desde el cohabitar, que no solamente somos seres humanos, sino que también somos aves, somos fauna. Entonces, ahí hay un rol importante que está marcando la vida de muchos académicos como nosotros, que hemos ido a poner en relevamiento la necesidad de que esta ciencia tenga impacto y tenga sentido. Por eso la ley de costas surge también desde la academia, por eso estuvimos a los 2 días luego del incendio ayudando dentro de lo que podíamos con todo el dolor también que estábamos viendo, y al cual no se puede dejar de ser sensible, porque todo ese sufrimiento humano uno se lo lleva, usted lo vio también, lo está viendo en carne propia. Todos los días, 36 días. Y es algo que no vamos a poder evitarlo, pero eso nos debe hacer mucho más sensibles y elevar nuestra calidad humana y ponernos al servicio de estos problemas que son complejos y que pueden seguir creciendo con el tiempo. Bueno, estamos conversando con Carolina Martínez, doctora en Geografía, integrante de Sigiden, académica también en la Universidad Católica, y vamos a hacer un breve alto y luego retornamos. Muchas gracias. Tras la emergencia ocurrida durante los días 2 y 3 de febrero en la región de Valparaíso,
en donde voraces incendios afectaron a las comunidades de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, dejando a más de 130 fallecidos y miles de damnificados, una de las principales necesidades ha sido agilizar el proceso de recuperación y reconstrucción. Así, desde el Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastres, CIGIDEN, y otras instancias, se han levantado datos y recursos que han permitido identificar el impacto de la tragedia, dando cuenta de los principales puntos en donde se deben enfocar los esfuerzos y políticas públicas. En este ámbito, desde el Gobierno Regional de Valparaíso se presentó el Plan de Recuperación Unidos Nos Ponemos de Pie, que cuenta con 30 medidas ya en desarrollo que permitirán contribuir a la recuperación del daño físico, social, ambiental y económico de las zonas urbanas, rurales y áreas protegidas afectadas por el megaincendio. Dentro de estas iniciativas destaca la reorientación de programas en ejecución del área social, como son las ayudas tempranas psicosociales, el programa de cocinas comunitarias para zonas siniestradas y centros comunitarios para la emergencia. Así también se han canalizado ayudas tempranas para la vivienda de emergencia, programas de barrios comerciales en zonas siniestradas y reactivación económica, además del desarrollo de programas de restauración de ecosistemas siniestrados, entre otras medidas. Bueno, sin duda, a propósito de tu presencia, Carolina, acá, bueno, inequívocamente tenemos que hablar de los efectos de los incendios, ¿no? Son más de 10.000 hectáreas arrasadas, un gran daño desde el punto de vista de la infraestructura crítica, la infraestructura básica. Llevamos ya, no sé, desde el día 2 de febrero a la fecha, llevamos 27 y 7, llevamos 34 días sin reposición del alumbrado público, con serias dificultades en materia de agua, en materia de servicios sanitarios. Lamentamos la muerte de 134 vecinos, 127 identificados. Tenemos que levantar más de 6.000 casas hoy día. Tenemos que remover 85.000 toneladas de escombros y solamente los escombros derivados de los incendios, y ahora hay que remover los escombros derivados de las demoliciones también. Entonces tenemos enormes desafíos. Siempre dijimos que nuestras prioridades iniciales en la noche del 2, el día 3 y 4, nuestras prioridades fueron siempre salvar vidas y apagar incendios. Posterior a aquello, la remoción de escombros, y en paralelo ir inmediatamente llegando con las ayudas tempranas por parte del Estado, del gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos comunales. Si tuvieras que establecer en una línea de tiempo hoy día las prioridades del punto de vista de CIGIDEN, del punto de vista de aquellos que hoy día nos entregan información crítica para tomar decisiones en materia de política pública, ¿por dónde partirían las prioridades? Bueno, hay muchos aspectos que no conocemos de este evento, así como de otros. Quizá en Tsunami hemos avanzado un poquito más, pero la evidencia científica debería dar cuenta de cómo es que se llegó a este nivel de desastres, partiendo por las condiciones de vulnerabilidad y de exposición. Pero nuevamente retomo lo del contexto geográfico, porque no es cualquier territorio. Entonces hay que ver cómo se han impactado las cuencas, cómo esas laderas fueron alterada desde el punto de vista de la pendiente, de los suelos, de la cobertura vegetal, que eso generó también un aumento en el grado de combustibilidad también de todo lo que vimos, esta tormenta perfecta. Pero también estas formas de ocupación que han sido también diferenciadas por pulsos. Hemos tenido lugares que han construido cascos históricos en estas comunas, a los cuales se ha ido también rellenado. Estas quebradas que son intermitentes se han ido también encauzando, se han construido calles en torno a esos drenajes. Y eso también ha ido generando una respuesta del sistema natural en torno a remociones en masa, en torno a veces el estero de Reñaca también se convierte en un tremendo lugar de inundaciones, el Marga Marga también. Entonces, ¿cómo se llega a eso? Y luego entender que estos pulsos de crecimiento urbano tienen mucho que ver con instrumentos de planificación que no han sido eficientes. Entonces también en parte es una respuesta al dejar hacer, a asentamientos que se han ido construyendo en torno a laderas alteradas, que tienen muchas limitaciones para la urbanización, que tienen también impedancias para la evacuación, que también tienen complicaciones con el diseño urbano resiliente en general.
y que no ha sido posible poder frenar esta forma de ocupación, a las cuales se le agregan también las formas informal, la ocupación irregular. Entonces esa construcción social del riesgo, que tiene una parte histórica y que tiene una parte que se relaciona con la naturaleza geográfica desde el punto de vista del sustento físico, y tiene que ver también con percepciones del riesgo, formas que a lo mejor fue construyendo también y agravando el desastre. Por ejemplo, personas que, como sucede en la zona de la cordillera de los Andes, que nunca se dieron cuenta que habitaban en las laderas de un volcán, y el volcán entonces les hace erupción, que tiene que ver con la percepción del entorno geográfico. Y hay personas que viven al lado de eucaliptus, pero no piensan que el fuego puede ser una amenaza, o que viven en las laderas de cerro y de repente les viene una remoción en masa, un desprendimiento, y eso puede ser también una realidad. Ahora, si tenemos un invierno un poco más lluvioso, tenemos bastante incertidumbre sobre cómo nos viene. Entonces la evidencia científica tiene que posibilitar ahora fortalecer planes de evacuación. Tiene que proveer información para actualizar los planes reguladores. Tiene que dialogar con otras amenazas concatenadas. Tiene que aportar también evidencia de cómo son las dinámicas de las amenazas, lo que hoy se llama multihazard. Cómo este riesgo dialoga con remociones en masa y otros elementos. Entonces ahí hay un desafío grande, entender sobre este entorno complejo que es la vulnerabilidad, y entender cómo las personas pueden reaccionar o mejorar su reacción aprendiendo de esta experiencia, aprendiendo también de la experiencia de la autoorganización, que lo vimos muy potente también ahí durante el terreno que hicimos. Inmediatamente la gente se organizó de manera muy solidaria, para especialmente las mujeres. Yo rescato mucho el rol de las mujeres ahí como pilar de la estructura social que se reconstruye, que va a llenar varios tipos de trabajos. Vimos mujeres reconstruyendo, vimos mujeres ayudando a niños en las ollas comunes, las vimos en muchos roles. Entonces esa fortaleza que hoy en día lo reconoce el marco de acción de Sendai, que hay grupos dentro de la sociedad, como son las mujeres, que han sido subvalorados como agentes de cambio, principalmente porque siempre han sido victimizadas, han sido incorporadas igual que los niños como personas y grupos débiles a los cuales hay que proteger, pero desde cientos de años también han tenido un rol que florece justamente en estos momentos de adversidad, y son parte activa de la construcción de la resiliencia comunitaria. Entonces, entender la resiliencia comunitaria implica entender la vulnerabilidad organizacional, la vulnerabilidad social, y en eso estamos también muy, muy al debe en cuanto a evidencia científica. Y ahí tenemos un tremendo rol para inyectar inmediatamente criterios para construir planes de emergencia y alimentar la gestión del riesgo sobre la base de este conocimiento. Y en otros aspectos, quizás las políticas públicas, que necesitamos criterios para reconstruir en torno a amenazas concatenadas, a incendios de interfaz como lo que vemos ahora, reconstruir en torno a terremotos tsunamigénicos, pero que se relacionan también con licuefacción, con remoción en masa, porque ahora los terremotos nuestros en la costa no vienen solos, pues vienen atraen a todo ese conjunto de amenazas, y no tenemos criterios en políticas públicas. Y se lo hemos dicho a los ministros, lo hemos dicho también en el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial en distintas instancias, pero tenemos que tener una política pública que genere criterios para reconstruir, y no reconstruir en las mismas áreas, porque estamos replicando los desastres. Bastantes desafíos, yo diría, de interactuar conocimiento científico con las políticas públicas para hacerlas más efectivas y generar efectivamente una reducción del riesgo de desastre, porque ahora estamos solamente replicando palabras bonitas de los marcos internacionales, pero en la práctica seguimos reconstruyendo con un tremendo gasto social y económico para el Estado y también los gobiernos regionales. El día de ayer me tocó, me invitaron a
a la presentación de la ley de incendios, que fue un proyecto que se aprobó en lo general, pero en lo particular se rechazó por la oposición el hecho de establecer restricciones a la edificación en suelo siniestrado. Y también se rechazó el rol del Estado en materia de propiedad privada. Ayer la alcaldesa melipillana hablaba, ellos tenían su plan de gestión de riesgos actualizado, tenían vías de evacuación, habían oficiado a 81 privados para que establecieran líneas de cortafuego en sus propiedades y solamente 2 de 81 lo habían hecho. Y bueno, es una ley de incendios que tiene ciertas particularidades todavía y que debería ser perfectible a propósito del DFL 701, a propósito de las zonas de amortiguamiento, a propósito de lo que tú bien planteabas y el manejo de la interfaz, a propósito de una serie de otros elementos que son reinteresantes, como restringimos, por ejemplo, el emplazamiento de especies de alta inflamabilidad en los cordones perirurales, urbanos, etcétera, y que está completamente comprobado que tanto pino como eucalipto tienen una alta inflamabilidad en temperaturas sobre 30 grados Celsius. A propósito de aquello, y a propósito de lo que estáis planteando, ¿piensas que iniciativas de esta naturaleza, desde el punto de vista legislativo, contribuyen? Contribuyen si son bien intencionadas. Pero cuando hay una intencionalidad a medias, pasan a ser letra muerta, porque hemos visto muchos proyectos y muchas propuestas de ley que en la práctica no funcionan. Y no funcionan porque no están pensadas las personas. A eso me refiero con bien intencionada. Porque si vamos a querer hacer cambios, pero no vamos a transar en la propiedad privada por el bien común, es muy difícil hacer los cambios. Nos pasa también con la ley de costas, con el tema cierto de los del Linde. Y al final estamos concesionando todo. Y nuevamente es el modelo económico que sigue queriendo no afectarse, pero a la larga también es un mal negocio porque esto genera extractivismo que depreda y a la larga eso también se devuelve al mismo negocio. Entonces, como se dice, pan para ahora y hambre para mañana, pero donde todos nos afectamos, todos estamos dentro del mismo circuito. Yo desde que te conozco te escucho hablar de ley de costa y creo que también hay un problema que también tiene que ver con, o sea, los desafíos son enormes, pero también tiene que ver con la decolonización del lenguaje, porque todo ley de costa y las autoridades todos hablan de borde costero. Yo presido, por ejemplo, el Comité Regional de Uso del Borde Costero y tengo pronunciamientos sobre todas las concesiones marítimas que nos piden en la región de Valparaíso. Nos pasa también cuando hablamos de recursos naturales y no hablamos de bienes naturales comunes. Entonces, yo creo que los desafíos son gigantescos hoy día. Sí, esta deconstrucción, claro, estamos tan ciegos o quizás no permea estos cambios, pero tiene que ver también con nuestra formación, con cómo ha sido nuestra cultura desde la colonia, porque este tema, claro, del reconocer a las playas como bienes comunes se mató cuando nos colonizaron y cuando los dictámenes de los representantes de la corona cuidaban su negocio. Entonces, esto es parte ya de nuestro ADN, pero que también hay que deconstruirlo. Y tenemos la tremenda oportunidad porque no somos una isla en torno al mundo. Y también las generaciones están cambiando. Y yo tengo mucha fe también en la gente joven, los profesionales jóvenes que están trabajando con tanto compromiso, que están viendo también que hay dicotomías y estas dicotomías se relacionan con el bien común. Nos quedan 2 minutos y tengo que hacerte una pregunta que me parece que es bien interesante. Del punto de vista de la situación que hemos vivido hoy día, algo mencionaste, ¿dónde debería focalizarse la política pública en materia de emergencia? O en materia de emergencia, con situaciones como la que hemos vivido, ¿dónde debería ser su principal aporte la política pública? Creo que hay una brecha grande en los criterios de reconstrucción, y porque ahí hay que poner mucha evidencia científica que la hay, pero no está articulada a las políticas públicas y al final terminamos parchando, como en buen chileno. También hay un aspecto al debe que está obstaculizando mucho el reconocimiento de las áreas de riesgo y su articulación a los instrumentos de planificación, que es el artículo 2.117 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Y no podemos hablar de riesgos si no entendemos y está transparentado ese concepto en la normativa. Entonces, al final, si entendemos por riesgo solo la amenaza y no reconocemos la vulnerabilidad, no reconocemos la exposición, no reconocemos otro tipo de amenazas socionaturales, los incendios son uno de ellos, o los riesgos antrópicos en general, no podemos avanzar en algo que no tenemos transparentado en la ley. Y ese quizás es un obstáculo, y seguramente superando eso se podría destrabar mucho de la inviabilidad que tienen las áreas de riesgo articuladas al plan regulador, que no podemos esperar que se actualicen los planes reguladores cada 20 años cuando han pasado montones de desastres. Sí. Ahí hay bastante que hacer, y sobre todo con Senapred, una institucionalidad que no tenga recursos, sí, no tiene fuerza para nada. Y vimos ya el resultado de la alerta. Sí. Hay mucha diferencia también en cómo se articulan los planes de riesgo. Ahora, sí, muchas instituciones están construyendo los mapas de amenaza. Servimed las de marejada, un listado enorme de amenazas que van a quedar fuera también de la institucionalidad porque no hay experiencia para eso, y esta desagregación de tipos de amenaza en gran parte de las instituciones, CHOA, Senajamín, etcétera, etcétera. ¿Y quién se encarga de la vulnerabilidad? Senapred tiene que construir los mapas de vulnerabilidad y los de riesgo. Entonces, una vuelta extremadamente larga para hacer efectivos instrumentos que necesitamos ahora ya. Yo creo también que hay algo que lo hemos estado planteando harto, que tiene que ver cómo se han densificado los territorios costeros. A propósito del COVID, cuando uno camina y revisa el litoral de las poetas y poetisa y poetas, o sea, cuando viene desde las rocas de Santo Domingo hasta el Garrobo, uno ve territorios como San Antonio, Cartagena, el Tabo, el Quisco, que se han densificado de una manera increíble. O sea, las poblaciones prácticamente se han duplicado. Y a propósito del carácter antrópico de esta situación, hoy día, por ejemplo, no hay política pública para una densificación tan descontrolada como la que hemos tenido en un escenario, por ejemplo, de catástrofe, de crisis hídrica, de fractura metabólica del ciclo hídrico, de maremoto, de terremoto. Y yo creo que esta voz de alerta creo que nos tiene que hacer pensar cómo vamos construyendo política pública en la medida que los escenarios van cambiando también, porque la política pública tampoco puede ser rígida. Yo creo que la política pública tiene que ir cambiando. La situación que estamos viviendo es muy dialéctica, es muy cambiante, entonces creo que también la política pública tiene que tener cierto grado, no de rigidez, sino que de flexibilidad. Exactamente, y ese ciclo es bastante virtuoso cuando se van, digamos, quemando las etapas, pero estas políticas públicas que nosotros vemos con cada cambio de gobierno no tienen seguimiento, no tienen continuidad en algunos aspectos y tampoco se validan. Entonces no se van retroalimentando, y eso va generando entonces una superposición que la gente dice otra ley más, que al final no son efectivas justamente por estos procesos que deben ser retroalimentados. Este circuito entre evidencia científica, toma de decisiones y comunidad tiene que ser un todo armónico. Y en eso estamos apostando también a los cambios desde abajo hacia arriba, pero también políticas públicas que puedan generar un efecto articulador dentro de la gobernanza multinivel. Por ahí creo que hay un camino rápido y efectivo, pero estamos un poco contra el tiempo, pero motivados porque esos cambios puedan darse sumando fuerza de gente que ya ha ido cambiando esta perspectiva y se ha ido deconstruyendo. Muchísimas gracias, Carolina. Podríamos estar hablando todo el día, parece. Podríamos estar hablando todo el día. Ya el tiempo se nos pasó volando. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu dedicación y tu trabajo también en el ámbito científico, en el ámbito formativo y el aporte que has hecho desde los primeros días. El informe SIGIDA lo tenemos como una herramienta de consulta, y también hemos estado leyendo con muchísima atención aquellas medidas que están planteando que tienen que ver con la formación comunitaria, que tienen que ver con poder mejorar los sistemas de alerta temprano, el rol de las comunidades también. Así que ha sido una gran conversación, el tiempo pasó rápido y yo creo que vamos a tener que volver a invitarte para poder seguir conversando sobre esto. Yo encantada, feliz, muchas gracias. A ti también, muchísimas gracias.